Tengan un buen día para cada uno de ustedes. Anteriormente habían transcrito lo que son los derechos de los jóvenes y ahora vamos a ver los derechos a la mujer. Solo quiero hacer un paréntesis. Aquí me había equivocado y había colocado derechos a la igualdad de género. Entonces, para que ustedes me puedan borrar eso y colocarle derechos a la mujer. Entonces voy a empezar explicando los derechos de los jóvenes y ya luego los derechos de la mujer. Y entonces vamos a empezar viendo lo que son los derechos de los jóvenes. Y uno de los primeros artículos que nos menciona acá es el derecho a la identidad como joven. Recordemos que dentro de la sociedad hay diferentes grupos y en este caso son los jóvenes. Acá dice debe ser considerada como un grupo específico, respetar los valores que ellos poseen y respetar el rol que juegan dentro de la sociedad. Asimismo, también tienen el derecho a la autonomía, que significa independizarse de sus papás o de los responsables que de repente tengan a su cargo. En este sentido, entonces, debe de gozar de los medios de desarrollo, es decir, aprender a desarrollarse como persona y ejercer progresivamente las responsabilidades que le permitan el acceso a la autonomía. Entonces acá lo que significa es de que nosotros podemos independizarnos y desarrollarnos por nuestra propia cuenta. Luego el derecho de amar. El joven tiene el derecho de elegir sus amigos sin discriminación de clase, de sexo o de raza. Aunque yo muchas veces he visto que los padres de familia a veces le dicen no te juntes con tal persona porque esto y esto. Entonces muchas veces yo soy respetuosa de eso porque los padres de familia tienen más experiencia que uno y obviamente uno debe tomar en cuenta esas experiencias que ellos han tenido. Y entonces si lo dicen por algo, pues hay que hacer caso. El derecho de ser amado, a ser respetado, comprendido y amado por su propia familia, que es lo más importante. El derecho a ser escuchado, yo considero que es uno de los derechos que menos se pone en práctica en algunas familias. ¿Por qué? Porque a veces los padres de familia no se interesan qué hacen sus hijos o con quién se relacionan. Incluso pasa el día y no se platican de lo que hicieron en el transcurso del día. Entonces sí es muy necesario que en este sentido entonces que los jóvenes puedan expresarse libremente, el derecho a ser escuchado y considerado. También si su opinión difiere de la de los adultos, entonces hay que respetar los puntos de vista de cada uno. Otro de los derechos que mencionan acá, el derecho a ser informado, porque muchas veces nos niegan la información por el simple hecho de ser jóvenes. Entonces, la información de nuestra sociedad, de nuestra comunidad, de nuestro país debe estar abierta al público, no haciendo discriminación alguna. También el derecho a la libre participación en diferentes actividades, ya sean deportivas, culturales, espirituales o de cualquier índole. Derecho a la vida escolar, que pueda usted tener el derecho de estudiar, ¿verdad? Como bien lo menciona acá, y prepararse académicamente. El derecho a oportunidades iguales, el joven tiene derecho a una educación no selectiva y no competitiva, porque yo he visto muchas veces que a veces padres de familia los obligan a los estudiantes a que estudien determinada carrera. Inclusive podría decir que en alguno de ustedes, alguien o sus papás incluso alguno de ustedes lo obligó para estudiar la carrera de perito en administración de empresas. Y quizá no era lo que usted esperaba, sino que usted quería otra carrera. Entonces, oportunidades iguales, que se den la libertad de que el estudiante pueda elegir la educación que quiera recibir. El derecho al trabajo es muy importante que se dé esa facilidad de trabajo a los estudiantes, obviamente, como bien lo menciona acá, con sus capacidades y sus aspiraciones. Derecho a la inexperiencia. Yo creo que este es un punto muy importante porque muchas veces he visto rótulos en donde dicen se necesita personal de 18 años con
con 5 años de experiencia. Entonces, ¿cómo vamos a adquirir la experiencia si no nos dan esto? Trabajo. Entonces es necesario que nosotros, a través de nuestra experiencia, a través de nuestras habilidades y conocimiento, obviamente, para poder ejercer un trabajo dignamente. Derecho al error. Yo creo que el error que nosotros cometemos acá es porque nosotros tenemos mucha curiosidad en esta edad. Hay mucha curiosidad y esto tiende a ver esto, error. Entonces, es necesario entonces que no lo vamos a cometer de repente conscientemente, si reaccionamos quizás hasta después, pero derecho a cometer errores y a la vez, pues obviamente, como bien lo menciona acá, a poderlos corregir. Luego, derecho al ocio. Cuando estamos hablando de derecho a ocio, les voy a poner un ejemplo. Usted tiene sus actividades educativas de 7:30 a 12:30. De 12:30 a 1:30, usted almorzó. De 1:30 a 2:30, usted se dedicó a hacer sus tareas, así que tiene tiempo libre para hacer cualquier cosa que usted desee. Entonces, cuando estamos hablando de ocio acá, estamos hablando del tiempo libre que nosotros tenemos. En este sentido, podemos escuchar música, podemos ver una película, podemos ir a jugar al campo, qué sé yo, hay muchas actividades. Entonces, derecho al ocio, que no necesariamente es trabajo, estudio y así, relativamente. Luego viene el derecho a la consideración moral. El joven tiene derecho a servicios que no sean discriminatorios en lugares públicos. Y fíjense que les voy a poner un ejemplo. En mi comunidad, a todos los jóvenes, sean hombres o sean mujeres, tenemos que pagar una cuota, así no tengamos hijos. Tenemos que dar las cuotas que les piden a las familias que tienen 3 o 4 hijos, por ejemplo. Entonces acá, para la idea que ellos tienen es de que si un día se casan los jóvenes, tienen derecho a adquirir los servicios públicos de la comunidad. Entonces acá yo considero que es una consideración moral, yo considero que no debería de ser así. Ahora, ¿por qué? Porque el joven, como bien lo menciona acá, dice, tiene derecho a servicios que no sean discriminatorios en lugares públicos. Y muchas veces cuando se hace reunión con los del COCODE, a veces empiezan a mencionar los nombres de los jóvenes, en este caso, que no pagaron tal cuota. Entonces, por eso se le llama derecho a la consideración moral. Luego, derecho a la consideración jurídica. Y cuando estamos hablando de una consideración jurídica, como bien lo menciona acá, el joven tiene el derecho de participar en la elaboración de las leyes que le conciernen, es decir, en las que él está, y de ser respetado por las fuerzas del orden. Pongo nuevamente otra vez el ejemplo de lo del COCODE, que a veces hay muchas leyes, considero yo, que ya no son justas, que ya no están dentro del marco jurídico, se podría decir. Entonces, ellos tienen o tenemos el derecho de participar en la creación de leyes dentro de nuestra comunidad o dentro de cualquier otra entidad pública. El derecho a la protección. El joven tiene derecho de ser protegido contra toda suerte de manipulaciones, publicidad, adoctrinamiento, experimentaciones diversas, científicas, educativas. Luego vamos con el derecho a los valores espirituales. El joven tiene el derecho de elegir, vivir y expresar sus valores espirituales sin oposición de los estados. Es decir, que usted seleccione la religión que usted quiera practicar. Luego vamos con derechos de la mujer. Y uno de los primeros temas que vemos acá es la igualdad de género. Cuando estamos hablando de igualdad de género es de que tanto hombres como mujeres tengamos los mismos derechos y a la vez tengamos las mismas obligaciones de forma equitativa. Luego viene lo que es derecho a la educación. Hoy en día, gracias a Dios, ya no se da eso de que antes
solo los hombres podían estudiar. Ahora tenemos esa libertad y el derecho de educarnos libremente con lo que nosotros deseamos. Luego viene lo que es derecho a la salud. Y si ustedes se dan cuenta, aquí menciona los artículos en base a la Constitución Política de la República de Guatemala y acá nos explica cada uno de los artículos. Entonces, la salud tanto física como mental es uno de los derechos principales donde las pocas mujeres, tanto de nivel urbano como rural, que tenemos acceso a ella, recibiendo una atención deficiente. Luego nos vamos con los derechos sexuales y reproductivos. El Estado promoverá la igualdad de derechos de los cónyuges, la paternidad responsable y el derecho de las personas a decidir libremente el número y espaciamiento de sus hijos. Porque fíjense que he visto muchísimas veces que a veces el hombre quiere más hijos y la mujer ya no está en la disponibilidad de poder ahí sí que tener otro bebé. Entonces, recordemos que un bebé debe tener todas las condiciones necesarias para poder vivir. Entonces, acá se deben platicar, cuando estamos hablando de cónyuges, es el matrimonio, de la pareja, de ver y velar que la paternidad sea responsable, sea equitativa y decidir en conjunto qué número de hijos desean tener. Luego vamos a derecho a una vida sin violencia y en este les quiero dar un ejemplo. Fíjense que conozco a una pareja que siempre el esposo le dice a su esposa, ¿verdad? De que el día que nos dejemos, vos no vas a hacer nada sin mí, no sabes hacer nada. Y entonces ella decidió realizar oficios domésticos. Y entonces el esposo viene a supervisar de que sí está ella haciendo su trabajo. Incluso escuché también una vez que se había puesto una su licra y él le había dicho de que parecía o estaba comparándola con algo feo. Entonces, la violencia no solo puede ser física, como bien lo menciona acá, también puede ser económica, en donde los los hombres en este sentido se sientan superior a la mujer psicológica, porque si yo le digo a alguien, mira, vos pareces tal y con ese tu pantalón, obviamente me va a dañar psicológicamente o emocional. Incluso también una violencia, que no exista violencia sexual, como bien lo menciona acá. Luego, derecho al trabajo. Aquí nos menciona que debe de haber igualdad, equidad, que sea en un trabajo en buen ambiente, bien remunerado. Cuando estamos hablando de remunerado, que sea bien pagado y que no exista discriminación. También aquí dice que sufrimos de explotación, discriminación, racismo y violencia. Entonces, vamos a ver el siguiente artículo. Luego vamos con el derecho al desarrollo. Cuando estamos hablando de derecho al desarrollo, pues obviamente influyen muchos factores. Pueden ser económicos, pueden ser académicos u otros factores que ayuden al desarrollo de la mujer. También el derecho a la participación política, porque muchas veces por el simple hecho de ser mujer, no votan por esa persona, por ser mujer. Entonces tenemos la libertad de poder participar políticamente. Luego, derecho a un ambiente sano. Como bien lo menciona acá, están obligados a proporcionar el desarrollo social, económico, tecnológico, que prevenga la contaminación del medio ambiente. Y estamos hablando de lo que a nosotros tenemos o estamos durante nuestro contexto ambientalmente. Y también derecho a la información que no debe ser negada por ningún momento, así como el derecho de los jóvenes, que esté abierto a todo público. Entonces, eso era lo que quería explicar. Espero se les haya quedado lo mejor posible.